Muy bien. Después de que finalizara el gobierno de Santana, oficialmente llegamos a a la Segunda República Federal, que recibe oficialmente el nombre de Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre oficial de nuestro país. Por si se manejaba la idea de que el país se llamaba México, no. El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. Esta República Federal fue restaurada el día 22 de agosto de 1846, cuando el presidente interino José Mariano Salas expidió el decreto de la restauración de la Constitución de 1824, que era lo que habíamos finalizado con el tema anterior. Aquí la bandera también sufre una serie de cambios. En este caso, se deja de usar los listones y se cambia por un escudo con los colores de la bandera nacional. Durante este periodo de la Segunda República Federal, también fue muy marcado por las guerras, por la inestabilidad política entre los conservadores y los liberales, dando como resultado la guerra de reforma. Aquí, como podemos ver en la imagen del mapa, vamos a ver en el territorio en color rojo como el territorio conservador y el territorio en color azul, el territorio liberal. Como podemos ver, era muy marcada las zonas donde se tenía esta ideología conservadora y esta ideología liberal. Si nos damos cuenta en la imagen del mapa, podemos ver que Baja California y Baja California Sur se encuentran en color blanco. Esto es porque en esta etapa, tanto Baja California como Baja California Sur buscaban una independencia del país en ese entonces. Recordemos que Estados Unidos también tenía interés por apropiarse de, en este caso, ese territorio. Algo interesante durante esta guerra, la guerra de reforma, es que se tenía dos, como si fueran dos presidentes, vaya, se tomaban decisiones en el territorio conservador y se tomaban decisiones propias en el territorio liberal. En este caso, se basó un estado, un país con un orden constitucional. Recordemos que se vuelve a volver a caer en vigencia la Constitución mexicana. En este caso, este nuevo orden constitucional busca cubrir las necesidades del pueblo. Se busca reestructurar, por así decirlo, las leyes con el fin de intentar terminar con los privilegios de las clases dominantes. En pocas palabras, se buscaba que existiera una igualdad ante la ley, que no importara tu clase social, la ley aplicaría igual para todos y también se buscaba dentro de esta nueva reestructuración constitucional la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Recordemos bien que durante la República Centralista de Antonio López de Santana había una gran inestabilidad económica a tal punto de que recordemos que se cobraban impuestos por tener puertas o ventanas en tu casa e incluso por poseer perros. Entonces, cuando se instaura esta Segunda República Federal, pues una de las principales o uno de los principales objetivos era la reactivación de la economía y la restauración del trabajo, ya que por lo mismo que no estaba el país económicamente estable, pues también no había demasiado empleo para los mexicanos. Como les mencioné en las primeras diapositivas, hubo un existieron gobiernos paralelos. Recordemos que
hubo un gobierno en los territorios liberales y hubo otro tipo de gobierno en los territorios conservadores. En el caso del territorio conservador, tenían como sede la Ciudad de México. Y en el caso del territorio de los liberales, era en Veracruz, al mando de Benito Juárez. En esta etapa de la Segunda República Federal, se crea la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, o la Constitución de 1857, donde dicha Constitución fue redactada con una ideología liberal por el Congreso Constituyente de 1857, durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Y esta fue jurada el 5 de febrero de 1857. Y aquí esta constitución es la primera que establece las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, como la libertad de expresión, la libertad de asamblea y en ese momento la libertad de portar armas. Recordemos que anteriormente, tanto en el sistema monárquico como la república centralista, todas las decisiones eran unitarias o todo el poder era una cuestión unitaria. Una sola persona estaba al mando de todo y no existía esta libertad de expresión por parte del pueblo mexicano. No es hasta gracias a esta constitución de 1857 que se le da esa libertad de expresión y esa libertad de asamblea a los mexicanos. Y en ese momento también se manejó esta libertad de portar armas con la finalidad de dar a entender que cualquiera era libre de defenderse. También aquí se reafirma la abolición de la esclavitud, ya que recordemos que con anterioridad aún existían entidades donde los hacendados eran dueños de esclavos. Entonces, gracias a esta constitución, se hace la abolición permanente de la esclavitud y se elimina la prisión por deudas civiles. Recordemos que antes de esta constitución existían las alcabaladas y las aduanas internas, que en este caso las alcabalas eran impuestos que se tenían que dar por el simple hecho de estar en territorio mexicano. Esto se utilizaba mucho en los sistemas monárquicos, donde existían los reyes, que era una cobra de impuestos por el simple hecho de vivir en un reino. Entonces, aquí también se elimina esto y se eliminan las aduanas internas. O sea, ya no era necesario pagar una suma de dinero por moverte de un estado a otro. Entonces, al dejar de existir esto, también se elimina la prisión por deudas civiles. Anteriormente, antes de la llegada de esta constitución, si tú querías, digamos que estar bien ante la ley, tenías que estar pagando todos tus impuestos y si por algo no pagabas, ejemplo, las aduanas internas, por ejemplo, se te podría llegar a dar prisión. Y también en esta constitución se trata de omitir o se trata de eliminar los castigos por tormento físico, incluyendo la pena de muerte. Solamente la pena de muerte va a ser permitida en traidores a la patria o en asesinos, como comenta la Constitución de 1857. Dentro de esta Constitución, cientos o muchos artículos fueron en contra de los intereses de la Iglesia Católica. Por ejemplo, que la enseñanza fuera laica, que la Iglesia ya no tuviera control sobre algunas instituciones y
la anegación de bienes raíces por parte de la misma. En pocas palabras, se dice que la iglesia ya no tiene propiedades que pertenezcan al gobierno. Esto marcó una pauta muy importante en la historia, ya que recordemos que esta constitución es redactada por liberales y los liberales estaban buscando esta separación de la iglesia y del Estado. Y también dentro de esta misma constitución no se reconocen títulos nobiliarios. O se hace que todos los títulos que se te otorgaban por la nobleza, como el hecho de ser conde o vizconde, dejaron de ser reconocidos. En pocas palabras, esos títulos que se te daba por la nobleza dejaron de tener un reconocimiento dentro de la nación. ¿Quién fue Benito Juárez? Bueno, Benito Juárez, también conocido como el Benemérito de las Américas, fue un jurista y político mexicano de origen indígena de la etnia zapoteca. Él se llegó a desempeñar como presidente de México en muchas ocasiones, desde el 21 de enero de 1858 hasta el 18 de julio de 1872. Él fue conocido como el Benemérito de las Américas por su lucha contra la intervención francesa, que en este caso fue la segunda. Recordemos que ya tuvimos una primera intervención francesa conocida como la Guerra de los Pasteles a causa de los destrozos de una panadería de un repostero francés. Esta segunda intervención francesa busca, por así decirlo, formar una segunda monarquía aquí en México por parte del monarca francés Napoleón III. Entonces, de aquí llega su apodo como Benemérito de las Américas. Además, Benito Juárez establece las bases del Estado laico y las bases de la República Federal que nosotros conocemos actualmente. Benito Juárez es muy célebre por su frase entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase hace una obviedad en que tanto personas como naciones ajenas deben de respetar el derecho y la autonomía de México para mantener la paz. Como un dato extra, Benito Juárez fue masón. De hecho, tuvo importantes reconocimientos de diferentes grados y distinciones en la potencia masónica española y otra por parte de la potencia masónica francesa. De hecho, se tiene que en la logia del rito de Memphis de Marsella, en Francia, se tiene el registro de que se le reconoció como masón de grado 18 a Juárez. Esto sucede cuando es exiliado por primera vez durante la intervención francesa y él, en este caso Juárez, se va a vivir su exilio a Nueva York, donde conoce la masonería. Aquí podemos ver una imagen del lado derecho, donde se nos muestra a Juárez con su traje masón. Durante la segunda intervención francesa, este fue encabezado, como bien lo mencioné, durante el periodo de Benito Juárez, donde Juárez anuncia la suspensión de los pagos de la deuda externa en 1861. Recordemos bien que México pasaba por una etapa económica muy delicada porque se tenía este pago de impuestos en Francia, Reino Unido y España. Y como respuesta a esta suspensión de pagos de la deuda externa, Francia, Reino Unido y España formaron una alianza llamada Convención de Londres, donde
esta alianza anuncia llevar o enviar tropas a México para meter presión, llegar a una negociación y que México vuelva a pagar la deuda externa con estos tres países. Un dato extra o un dato curioso es que solamente Reino Unido y España deciden regresar sus tropas a sus tierras una vez que México comenta que no va a volver a pagar la deuda externa. Pero Francia aprovecha que ya estaba en territorio mexicano para tratar de conquistar y formar una nueva monarquía. Esto a manos de Napoleón III, como ya lo venía mencionando. El interés de Napoleón III por formar una monarquía aquí en México era por el poder que estaba generando, que estaba ganando Estados Unidos. En esta época, Francia veía a Estados Unidos como un enemigo potencial. Es por esto el interés de Napoleón III de formar otra monarquía en el territorio mexicano. Tras sufrir una derrota a los franceses en Puebla el 5 de mayo de 1865, aún así, después de la derrota, los franceses continúan con su expedición hasta que llegan a ocupar la Ciudad de México el día 10 de junio de 1863, lo cual produce que el gobierno de la República comience a migrar en distintos puntos de la República. Esto hace un hincapié en el tiempo que Juárez está huyendo de los franceses a lo largo de todo el territorio mexicano con la finalidad de sobrevivir y encontrar la manera de vencer al ejército francés. Durante esta etapa que Benito Juárez está huyendo, de los franceses, al estar los franceses ocupando la Ciudad de México, se llega a establecer el Segundo Imperio Mexicano. En este caso, la República Federal duró casi 17 años. Fue gobernada por 14 presidentes, de los cuales solo José Joaquín Herrera concluyó con su mandato constitucional. Algo curioso aquí es que recordemos que cuando se forma el Segundo Imperio Mexicano, estaba existiendo a la vez la República Federal, ya que Benito Juárez seguía huyendo y se tenía un precio por su cabeza. Entonces, la República fue disuelta el día 10 de julio de 1863 y se vuelve a decretar un cambio de gobierno hacia la monarquía hereditaria, con lo cual se inicia el Segundo Imperio Mexicano, gobernado por Maximiliano I de México. Y nace el Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano de Habsburgo al mando como emperador de México. Y esto, pues, entre 1863 y 1867, un lapso de 4 años duró este segundo imperio. Y fueron 4 años en los que Benito Juárez estuvo huyendo en diferentes estados de la República. Muy bien. ¿Quién fue Maximiliano de Habsburgo? Él nace un 6 de julio de 1832 y fallece o lo fusilan un 19 de junio de 1867. Su nombre fue Ferdinand Maximilian Joseph Maria von Habsburg-Lothringen, y él fue un noble político y militar austriaco. Él viene de Austria, pegado a Alemania. Él nació con el título de archiduque de Austria, como Fernando Maximiliano de Austria. Sin embargo,
él renuncia a este título ordenado o aconsejado por Napoleón III. Él renuncia a este título por consejo de Napoleón III para poder ser nombrado emperador de México bajo el nombre de Maximiliano I de México. Ojo aquí, Maximiliano de Habsburgo fue utilizado, por así decirlo, como conejillo de Indias por parte de Napoleón III, ya que recordemos que en ese entonces estaba este conflicto entre franceses y los mexicanos, en este caso los liberales, la República Federal. Entonces, Napoleón III no se iba a arriesgar a ir a México para ser emperador sabiendo el riesgo que había por la guerra. Entonces, de cierta manera, manipula a Maximiliano para que sea emperador de México. Para que Maximiliano pueda ser emperador, tiene que llegar a un acuerdo con los descendientes sanguíneos del primer emperador de México, que recordemos bien, después de la independencia de México, Agustín de Iturbide es emperador y él gobierna con el nombre de Agustín I de México. Cuando Maximiliano de Habsburgo llega a tierras mexicanas para ser emperador, se reúne con el hermano del ya difunto Agustín de Iturbide, que en teoría el hermano era el siguiente en ocupar el trono. Pero con los peligros que había por el hecho de la guerra entre franceses y mexicanos, Maximiliano le comenta que obviamente pues los franceses no van a permitir o no van a aceptar que, que el hermano de Agustín I de México gobierne. Entonces llegan a un acuerdo y Maximiliano de Habsburgo adopta de manera oficial al hijo del hermano de Agustín I, o se hace, adopta al sobrino de Agustín I de México, que fue el primer emperador de México, con la finalidad de que él se convierta, después de que fallezca Maximiliano, se convierta el sobrino de Agustín I de México, se convierta en el nuevo emperador. Eh, en esta etapa del Segundo Imperio Mexicano, recordemos que Benito Juárez está huyendo por toda la República Mexicana, logra obtener apoyo de Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos manda tropas para apoyar a México a derrocar a los franceses. Y esto no fue tanto porque Estados Unidos quisiera ayudar a México, sino que Estados Unidos, a Estados Unidos no le convenía que Francia estuviera interviniendo en México y se formara este segundo imperio francés o el segundo imperio mexicano, vaya, ya que recordemos que Napoleón III buscaba que Estados Unidos perdiera fuerza. Entonces, Estados Unidos, conociendo las intenciones de Napoleón III, apoya a México con tropas y logran derrotar a los franceses. Y con esto, pues se logra capturar a Maximiliano I de México junto con los generales Miramón, imagen a mano izquierda, y Mejía, que fue también un general, el que encontramos a mano derecha, que como dato extra, Mejía, el general Mejía, es descendiente de José María Morelos y Pavón. Entonces, la ejecución de Maximiliano fue programada para el día miércoles 19 de junio de 1867 a las 3 de la tarde, y él fue fusilado junto con sus generales Miramón y Mejía.
Aquí podemos ver una imagen, esta es una imagen real de cuando se fusila a Maximiliano de Habsburgo, que podemos situarlo en la esquina derecha de la imagen. Aquí podemos ver a Maximiliano de Habsburgo junto a sus generales enfrente del pelotón que iba a ser el encargado de fusilarlo. Este pelotón de fusilamiento fue comandado por el coronel Miguel Palacios. Y de hecho, los historiadores comentan que cuando el coronel Miguel Palacios y Maximiliano se encuentran, Maximiliano exclamó lo siguiente: estoy listo, es un buen día para morir. Como un dato extra, Maximiliano le entregó a cada uno de los soldados que lo iban a fusilar una moneda de oro, pidiéndoles que le apuntaran bien y que no le disparasen en la cabeza. Él no quería que le disparasen en la cabeza porque recordemos que en la antigüedad a todos los difuntos se les realizaba una máscara mortuoria, que es como la que podemos encontrar en la imagen de esta diapositiva. Como podemos ver, aquí tenemos una imagen real del cadáver de Maximiliano I de México. Como podemos ver, está portando una máscara mortuoria, ya que si prestamos atención a la imagen podremos encontrar que en las manos ya se encuentra el esqueleto. Ojo. Entonces lo que vemos en la cara es la máscara mortuoria, que la máscara mortuoria era una copia de una copia casi exacta del rostro de la persona prácticamente en cuanto acababan de perder la vida. Entonces él pidió que no le disparasen en su cabeza para que no se le deformara el rostro y su máscara mortuoria fuera lo más exacta a su rostro cuando estuvo vivo. Y antes del momento exacto de ser fusilado, Maximiliano exclama lo siguiente: voy a morir por una causa justa, la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Viva México, viva la independencia. Ojo, ¿por qué Maximiliano exclama esto? A pesar de que era un conservador y era un emperador y estaba manejando un gobierno monárquico, él tenía ideologías liberales, entre ellas que la educación fuera laica, que la iglesia no se entrometiera en la toma de decisiones dentro del país, pero sobre todo, además de esta ideología liberal que adquirió aquí en territorio mexicano, él se consideraba mexicano a pesar de no haber nacido en tierras mexicanas. Y él amó al país a tal punto de que buscó apoyar a las comunidades indígenas y a las comunidades más pobres del territorio mexicano. Entonces, él al final, con estas palabras, da a entender que México es libre y que México no le pertenece a ningún otro imperio, ni siquiera al francés. Por eso es que él grita: viva la independencia. Después del fusilamiento de Maximiliano I de México, Benito Juárez vuelve a retomar el poder gracias a que fue apoyado por los norteamericanos, y al retomar el poder llegamos de nuevo a la República restaurada o a la República Triunfante, que prácticamente se vuelve a retomar esta segunda República Federal con su respectiva constitución. Y este periodo comprende desde la derrota del Segundo Imperio en 1867 hasta el inicio del Porfiriato en 1876.